Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a La Rata Lectora. Mi nombre es Tamara Amado y hoy vamos a hablar de Stephen King. Por lo que en este vídeo primero voy a hacer la reseña de la obra, obviamente sin spoiler, y después voy a pasar a hablar de por qué es importante para La Torre Oscura Apocalipsis, del cual yo he leído esta edición que tiene que ver con la serie. Simplemente estaba económica. Esta edición era de bolsillo y me gustaba pues el tono del cielo y así como se veía este azul, me parece muy bonito, pues la cogí por comodidad, para leerla más cómoda. No sé si ahora se sigue pudiendo conseguir esta edición, pero bueno, deciros que también tenía esta, lo que pasa que esta ya se ha quedado más antigua y no me apetecía pues andarla estropeando. Elegí la otra, ya digo, por comodidad, la compré para leerla. Esta edición es de los años 90, en concreto del 91. Entre otras cosas, esta tiene la letra muy pequeña. También la tengo en mi colección mayoritaria de Stephen King, que bueno, os voy a dejar el vídeo en la cajita de la descripción. El último vídeo en el que actualizo mi colección de Stephen King, que creo que era noviembre de 2022. Como os he comentado alguna vez, pues estos libros, muchos, bueno, no muchos tampoco, pero algunos de los ejemplares que vienen en esta colección están mal. Les faltan páginas. Si os los encontráis de segunda mano, estos siempre están muy baratos, ¿no? O más baratos que otras ediciones, ¿no? Simplemente que los reviséis, comparéis ediciones y páginas. Por ejemplo, en el caso de Insomnia le faltan como 400 páginas. Eso es mucho. Le tiene que pasar algo sí o sí, ¿no? Estoy actualizando ediciones de algunos de los libros y lo que hago es revisarlo. Apocalipsis venía en 2 tomos y Apocalipsis está bien, ¿vale? Tiene las páginas las mismas que en las otras ediciones que hemos visto, muy parecidas. Y en el caso de Stephen King nunca han cambiado los traductores. Desde que se empezó a publicar Stephen King en España, nunca han actualizado traducciones. Entonces, como no han cambiado, si las páginas os cuadran, podéis coger la que queráis, porque es el mismo libro, vamos. La primera vez que yo leí Apocalipsis, lo dejé. Y lo dejé en torno a, está incluso aquí marcado, en torno a la página 900. Dejé de leer Apocalipsis. Me estaba encantando, pero hay un cambio, no voy a decir narrativo, pero creo que el fallo fue que yo lo leí fuera de La Torre Oscura. Al leerlo fuera, pues empiezan a pasar una serie de cosas que son muy de La Torre Oscura. Hizo que yo me desconectara de la historia porque no lo comprendía. No comprendía el cambio a nivel de lo que va pasando con la pandemia. Empieza a pasar una serie de cosas que van con esa narrativa y luego hay un cambio en el que empiezan a entrar personajes que tienen que ver con La Torre Oscura. Incluso hay una parte pues que tiene que ver con la religión y con Dios, y yo no entendía por qué había ese cambio. Y hizo que yo dejara la historia. ¿Por qué os comparto esto? Por si estáis en una situación parecida, porque este libro no tiene nada que ver leerlo con La Torre Oscura a leerlo fuera. Apocalipsis cuenta la historia de, bueno, son varios personajes, de hecho, pues son muchos personajes, se van orientando a lo largo de la historia en 2 bandos diferenciados que tienen que ver con el bien y con el mal. Pero bueno, en el origen de la historia arrancamos con que se escapa un virus por un error informático de unos poquitos segundos, pero se escapa. El virus viene a ser el virus que ha causado la última pandemia, potenciado por, no sé, 900 o por 1000. Potenciado, ¿no? Con unos efectos muchísimo más letales, ya que este virus, vamos a ver que tiene una mortalidad altísima. En torno al 90%, creo que está por ahí. Se estaba trabajando con el tema de armas biológicas y el proyecto se llamaba Proyecto Azul. Arranca, os estoy contando como las primeras páginas, creo que más o menos sale aquí. Una de las personas que trabaja en ese proyecto como vigilante, bueno, está dentro de las salas donde está el experimento, pero no es un médico, él está simplemente, pues vigila como la puerta, creo, desde un ordenador. Levanta la vista, está jugando como al solitario en el ordenador y empieza a ver mucha gente muerta. Él lo que hace, bueno, se da cuenta de que ha habido un error, sale corriendo, por el miedo, evidentemente, coge a su mujer y a su hija y se suben en un coche. Como hay unos segundos, ya digo, de fallo, hay unos segundos también
un poquito de tiempo en el que tardan en reaccionar y darse cuenta de que ha pasado algo. Esos escasos minutos en los que se tarda en dar la voz de alarma, él ha conseguido salir de la base donde se está realizando este experimento y sacar a su familia de allí, pero con ello saca también el virus, que empieza a expandirse. No tarda mucho en acabar prácticamente con toda la población de la Tierra. Llega a una gasolinera al otro extremo del país y ahí es donde empieza a contagiar a otras personas. Intentan establecer zonas de cuarentena cuando se dan cuenta de que el virus ha escapado, pero nada es eficiente porque es como un virus de la gripe realmente, por eso digo que se parece al que hemos vivido. Lo llaman el Capitán Trotamundos o la supergripe. Es altamente contagioso, muy letal, y lo que le pasa es que muta muy rápido. Está todo el tiempo mutando, esa es la explicación que nos dan, y no hay posibilidad de realizar una vacuna porque en el tiempo que tardarían en sacarla ha cambiado ya. ¿Quiénes sobreviven? Pues la gente que es inmune al virus, porque en todos los virus, en todas las pandemias, hay gente que nace inmune. Incluso hay gente que padece, o sea, que tiene la enfermedad, que es contagiosa, pero sin embargo que no le afecta a la persona, ¿no? El caso es que nosotros vamos a ir siguiendo a varios personajes. Como digo, es como una obra coral, hay muchos personajes, que bueno, no sé si exactamente entraría dentro de esa categoría, pero vamos a ir siguiendo el avance de esta pandemia con un chico que es un artista de rock, que siempre había tenido fracasos, pues había tenido una historia por ahí detrás, pues de no tener dinero, etcétera, ¿no? De repente, pues estaba en la cima del éxito, ha tenido el éxito con una canción mucho, digamos que estaba en lo más alto, ¿no? Cuando pasa esto. Se llama Larry. Vamos a seguir la historia de Franny, que es una chica que se ha quedado embarazada justo pues antes de empezar la epidemia de la gripe. Ella se da cuenta de que no quiere estar con el padre, aunque no tiene muy claro qué hacer con el bebé. También vamos a seguir la historia de Stu, que es inmune al virus y al que van a meter en un hospital donde pues van a intentar experimentar con ellos a ver si pueden sacar pues un antídoto, una vacuna, lo que sea. ¿Qué pasa? Que esta parte ocupa bastantes páginas, ¿no? Entonces tú te vas metiendo en la vida de estos personajes que han sobrevivido. También está la historia de un chico que es pirómano, creo que estaba recluido al inicio de la historia y bueno, con todo esto pues se queda libre. Tú te metes en la historia de estos personajes, ocupa muchas páginas, les empiezas a ver pues cómo su mundo se desmorona completamente y luego empieza a meterse el tema de la Torre Oscura. Si no estás familiarizado con ella, como os decía, pues es que no entiendes qué está pasando, no entiendes. Randall Flagg, el villano de la Torre Oscura, aparece por primera vez en la página 268, camina hacia el sur por la carretera 51 hacia Nevada. Tiene los bolsillos llenos de panfletos de 50 tendencias distintas, los ha ido cogiendo en diferentes conflictos que ha habido en la Tierra, y en diferentes épocas. Él dirá que esa es su tierra, que se halla entre Gasmere y Riddle, que no sé si lo estaré pronunciando correctamente, pero bueno, que está al oeste de Twin Falls. Como os dije en el vídeo de los ojos del dragón, a Randall Flagg le gusta estar en ese momento de agitación, en esos momentos en los que se está gestando una rebelión. Él está ahí pues para, en el caso de los ojos del dragón, comerle la cabeza al rey, anularlo por completo y crispar a la población, subiéndoles los impuestos, etcétera, ¿no? Hasta que la gente está hasta arriba, ¿no? Y él en el momento final, cuando todo va a explotar, cuando todo va a eclosionar, él desaparece. Ha hecho eso por lo menos a lo largo de muchos conflictos en la historia, ¿no? Entonces aquí le encontramos de esa manera. Él está encantado, siente que la Tierra está en sus últimos momentos y en torno a Flagg se va a ir gestando, pues por así decirlo, bueno, el eje del mal, ¿no? Madre Abigail, que tiene 108 años, creo, y que bueno, ella siente que Dios le habla, ¿no? Y en torno a ella se gesta este eje del bien y esa parte religiosa que tiene sentido con la historia, porque bueno, si bien Randall Flagg no es el diablo, vamos a ir viendo a lo largo de la trama, que no quiero tampoco destripar nada. Apocalipsis salió como Danza de la Muerte, creo que se llamaba, en una versión más reducida en los 70. Sabéis que Stephen King se enfada porque él siente que ya es un escritor que ha hecho ganar suficiente dinero a la editorial como para que le permitan ciertas licencias de autor
y él la quería publicar extendida, no le dejan. Entonces vuelve a salir en los 90, ya así como con el nombre de Apocalipsis y ya en la versión más extendida, y está ambientada en los 90. Lo que pasa es que aunque cambien las fechas, yo creo que mentalmente los años son los 70 por las referencias y las cosas que cuentan, aunque digo que no está mal datada, pues eran los años 70. Tenemos también la historia de un chico que es sordo-mudo, que se llama Nick. También vamos a seguir su historia y empiezan a tener unos sueños, todos las personas que han sobrevivido, unos sueños extraños en los que la mayor parte de ellos, si no todos, sueñan con un maizal. Hay como un día de verano y sienten que hay algo siniestro, que los observa, que los está viendo. Y bueno, aquí a mí se me vino a la cabeza En la hierba alta de Stephen King con Joe Hill, ¿no? Creo que aquí conecta con eso. Y aunque al principio podemos leer esta obra como algo fuera de La Torre Oscura, como simplemente el drama, como simplemente lo que está pasando, la parte de terror pues tiene que ver con La Torre Oscura y con Randall Flagg, ¿no? Es una obra muy extensa, se podría hablar mucho de ella. Yo de hecho tengo un cuaderno en el que voy anotando las cosas que tienen que ver con La Torre Oscura, porque yo lo empecé, os voy a dejar este vídeo en la lista de reproducción, va a estar después de La Torre Oscura 3 y yo lo empecé hace ya varios años, lo paré mucho tiempo, ahora estoy súper metida de Apocalipsis. En mi cuaderno de La Torre Oscura he tomado muchas notas, no podéis no leerlo y no me parece que se deba leer fuera de La Torre Oscura. Para comprender la obra de Stephen King a un nivel muy elevado hay que leérselo todo, porque es verdad que Stephen King conecta entre sí todo su universo prácticamente, y a su vez dicen la gente más extrema, por decirlo de alguna forma, que todos los libros de Stephen King están conectados de una manera u otra con La Torre Oscura. Bien, hay algunos libros que mencionan simplemente algún dato, como por ejemplo, os dije en esta misma lista de reproducción, cuando os hablé de Un saco de huesos, que realmente pues es una obra increíble de Stephen King, pero que con La Torre Oscura pues tiene una frase o un par de informaciones, no nada más. Esto tiene mucho más. Lo voy a dejar aquí, como digo, podría estar mucho tiempo hablando de esta obra. Hasta aquí este vídeo. Espero volveros a ver pronto en otro vídeo aquí en el canal.